Saludos a todos, les habla su coordinador del curso del sistema digestivo, el doctor Alfaro. Bien, continuando entonces con el curso y en esta tercera unidad vamos a hablar el día de hoy acerca del estómago. Y vamos a agregar algunos comentarios en la segunda parte de la semana sobre algunas enfermedades importantes de este órgano que ya hemos conocido en las partes de las generalidades. Bien, como logro al final de la sesión, el alumno debe ser capaz de explicar la estructura, función y algunas enfermedades relacionadas al estómago. Muy bien, el estómago es un órgano entonces, como ya lo hemos reconocido, que tiene una porción más dilatada del tubo, es la porción más dilatada del tubo digestivo, tiene una forma de J y se encuentra ubicado entre el esófago abdominal en la unión con este mismo y el duodeno. Se halla en las regiones que corresponden al epigastrio, al mesogastrio y al hipocondrio del lado izquierdo. En esta figura lo que podemos observar son las partes que tiene el estómago. Por ejemplo, en la parte superior vamos a encontrar el cardias, que es la unión entre el esófago y el estómago. Entre ambas vamos a encontrar una escotadura, que es la escotadura del cardias. Luego tenemos el fondo, que se halla por encima siempre por encima del nivel del cardias. Luego tenemos el cuerpo, que es la parte más ancha y dilatada del estómago, y la región del píloro, que se divide en antro, la región del antro pilórico, y la región del canal pilórico, que además involucra al esfínter, ¿no? Entonces tenemos el píloro, que se divide en el antro y el píloro propiamente dicho, la región pilórica. Muy bien, tenemos este anillo de engrosamiento del músculo circular interno que se constituye en el esfínter del píloro, el esfínter pilórico. Respecto a la irrigación que tiene el estómago, vamos a ver que esta irrigación depende de arterias que ya hemos mencionado en varias oportunidades. Tenemos la arteria gástrica izquierda, por ejemplo, que corresponde al tronco celíaco, la arteria gástrica derecha, así como hay una izquierda y una derecha, que corresponde o es rama de la arteria hepática, y la arteria gastromental derecha de la arteria gastroduodenal. Por el otro lado tenemos la arteria gastromental izquierda de la arteria esplénica y la arteria gástricas posteriores, que son ramas de la esplénica. Muy bien, entonces mejor la vemos en un dibujo, y aquí tenemos el estómago, tenemos el tronco celíaco, cuyas ramas son la arteria hepática, la arteria gástrica izquierda y la arteria esplénica, que corre por detrás del estómago. Entonces, ramas de cada una de ellas van a ser protagonistas de la irrigación del estómago. Habíamos mencionado, por ejemplo, arteria gástrica izquierda, rama del tronco celíaco, aquí la vemos, corriendo por la curvatura menor. Luego tenemos la arteria gástrica derecha, que es rama de la arteria hepática, que se va a fusionar con la anterior formando un arco, el arco que corresponde a la curvatura menor. Luego tenemos, como ramas de la arteria hepática, tenemos esta arteria gastroduodenal que ya hemos visto en un momento. Y producto de una rama de la misma, tenemos la arteria, donde está aquí, tenemos la arteria gastroomental del lado derecho. Gastromental porque en relación al aumento mayor. Gastromental derecha. Tenemos la esplénica que corre por detrás y como rama de la esplénica tenemos a la gastroomental izquierda que forma el otro arco que corresponde a la curvatura mayor. ¿Ok? Muy bien, y aquí tenemos algunas ramas que algunas veces están presentes y otras no, que son las ramas gástricas cortas o gástricas posteriores, que son ramas de la arteria esplénica. Entonces, con esto tenemos la irrigación más importante en el estómago. Así como hay una irrigación arterial, entonces la irrigación también es venosa. Tenemos entonces que de manera fácil las venas que corresponden al drenaje en el caso del estómago van a través de las venas gástrica izquierda, como vemos aquí, venas gástrica izquierda, y aquí para recordar, ¿no? Vemos como las venas esofágicas inferiores llegan a la gástrica izquierda, que al final van a llegar al sistema porta o a la vena porta. Gastromental izquierda, por ejemplo aquí, que drena su contenido en la arteria esplénica, las gástricas cortas, que están en el fondo, que también drenan su contenido a través de la vena esplénica. ¿No? Son algunas de las ramas importantes o las venas importantes en el estómago. Muy bien, ¿cómo es la microestructura del estómago? Entonces, esto también ya lo hemos visto, ¿no es cierto? La microestructura del estómago guarda las mismas capas que conocemos. Tenemos la mucosa, la cual está compuesta del epitelio, ¿ok? En este caso es un epitelio simple cilíndrico. Tenemos la lámina propia, que es el tejido conectivo donde encontramos donde encontramos inmersas las glándulas gástricas, ¿ok? Glándulas gástricas, ya nos vamos familiarizando entonces. Estómago, glándulas gástricas, ¿dónde? En la mucosa. Luego tenemos la muscular de la mucosa o muscularis mucosae, que es músculo liso, ¿cierto? Tenemos aquí músculo liso.
Muy bien, tenemos la segunda capa que es la submucosa, tejido conectivo, el plexo de Meissner, la capa muscular propia donde vamos a encontrar la oblicua interna, circular media y longitudinal externa. A diferencia del resto del tubo digestivo, entonces esta tiene una capa adicional que es la oblicua interna. Encontramos también el plexo mientérico de Auerbach. Y por último la serosa, que está formado por células mesoteliales que descansan sobre un tejido conectivo. Aquí en esta imagen, en este esquema, tenemos efectivamente lo que hemos mencionado y aquí vamos avanzando. Entonces vamos a ver cómo en la mucosa, vemos aquí la mucosa, tenemos el epitelio con la presencia de las glándulas gástricas. Estas estructuras que vemos que se imaginan hacia la parte más inferior son las glándulas gástricas. ¿Ok? Tenemos que descansa sobre un tejido conectivo que vemos en rosadito o en salmón aquí, que es la lámina propia. Y en la parte más inferior tenemos aquí la muscularis mucosae. ¿Ok? La submucosa, la muscular propia con la oblicua interna y la serosa en la parte posterior. Muy bien, aquí en la parte superficial vemos que se produce estas hendiduras o estos hoyuelos. Entonces, si vemos de una parte, si viésemos el estómago desde una vista superior, o sea, viésemos estas capas de una vista superior, podríamos ver que hay pequeños orificios u hoyuelos, ¿ok?, que van a presentarse en la mucosa. Estas depresiones, entonces, que van hacia la profundidad, a su vez van a comunicarse con estructuras tubulares más profundas, como vemos aquí. Por ejemplo, esta de aquí, este hoyuelo, miren ustedes, también llamado foveola. Esta foveola, ¿cómo se comunica con elementos tubulares en la profundidad, que son las verdaderas glándulas gástricas? Esta glándula gástrica tendrá un cuello, tendrá un cuerpo y tendrá un fondo, ¿ok?, de acuerdo a la ubicación. Y estas serán las células superficiales de la mucosa que se imaginan formando estas foveolas u hoyuelos. Entonces, si comprendemos esto, vamos a ver cómo este epitelio es un epitelio foveolar, formado por foveolas o depresiones que en la profundidad se están comunicando con glándulas gástricas. ¿Dónde encontramos las glándulas gástricas? Según las partes que hemos visto del estómago, en el fondo y en el cuerpo, principalmente, así como estamos viéndolas, estas glándulas gástricas, también llamadas glándulas fúndicas o glándulas oxínticas. Así las van a encontrar ustedes en los textos. Entonces, estas glándulas, sobre todo las importantes, como estamos mostrándolas, secretoras de ácido clorhídrico, pepsinógeno, como vamos a ver más adelante, ¿no? Ok. Esta es una microscopía real en la cual estamos viendo la unión de dos epitelios, el epitelio que corresponde al esófago poliestratificado plano sin queratina y este epitelio que es un epitelio cilíndrico simple que corresponde al estómago. Lo que estamos observando es entonces la unión escamo-columnar, llamada también línea Z, ¿okay?, la que corresponde al llamado cardias. Entonces este es el cardias, es la región de unión escamo-columnar. Y aquí en la profundidad podemos observar la presencia de unas glándulas que son a predominio mucosas que corresponden a las glándulas cardiales, las que se van a encargar principalmente de la secreción de moco y bicarbonato. Muy bien, y aquí estamos viendo en esta macroscopía, es una imagen real, donde observamos la línea Z, miren ustedes la línea entre el esófago y el estómago, línea de transición. Bien, aquí en un momento observamos igualmente, ¿no? Miren que perfectamente se ve aquí el epitelio escamoso o poliestratificado plano y el epitelio cilíndrico. Todos los núcleos dispuestos hacia la base, dejando el citoplasma de las células cilíndricas hacia la luz. Entonces, esto es el epitelio gástrico. Perfecto. Aquí vemos de igual manera. Vemos aquí las foveolas, ven ustedes las hendiduras, foveolas gástricas. Por debajo de las foveolas la comunicación con elementos largos tubulares que son las glándulas gástricas. Glándulas gástricas. Estamos justamente en una parte especial del estómago que corresponde al cuerpo. ¿Okay? Entonces estas serán las glándulas fúndicas o glándulas oxínticas. Todo eso es la mucosa, hasta la muscularis mucosae. Lo que está punteado en verde sería la submucosa. Miren la importante cantidad de vasos sanguíneos que hay a este nivel, al igual que el plexo submucoso de Meissner. Luego tenemos en la parte más profunda la muscular propia, ¿okay?, con el plexo mientérico de Auerbach y la serosa que está constituida por el mesotelio en la parte más profunda. Aquí de igual manera, en un mayor aumento, todo esto es la mucosa hasta la muscularis mucosae, las foveolas gástricas y las glándulas gástricas hacia la profundidad.
¿ok? Glándulas gástricas, miren cómo llegan hasta la profundidad, casi tocando la muscularis mucosae. Aquí en este aumento miren ustedes cómo en algunas zonas se ramifican las fobiolas, ¿ok? Y cada fobiola tiene comunicación con una glándula tubular, una estructura glandular que se hace profunda. Y ya podemos observar la presencia de algunas células, muy bien, algunas células que tienen un citoplasma rojizo que llama la atención, que vamos a ver de qué se trata. Aquí en mayor aumento, aquí sí podemos observar algunas características importantes, ¿no? En este caso, podemos observar, por ejemplo, la presencia de estas estructuras que en uno son las células parietales. Células parietales, observen ustedes la presencia de un núcleo prominente, tenemos un citoplasma granular, ¿cierto? Y se ve el aspecto eosinófilo, que es lo mismo que decir rojizo, ¿no? Del citoplasma. Mientras que en dos estamos observando una célula principal, también llamada célula simógena. Entonces, ¿por qué? Porque produce pepsinógeno que está dentro de los gránulos de simógeno. ¿Ok? Entonces, como produce pepsinógeno, esta enzima tiene gran cantidad de retículo endoplasmático y aparato de Golgi, a diferencia de esta que adopta la coloración rojiza o eosinófila porque tiene gran cantidad de mitocondrias. Entonces, ¿cuál de las dos necesitará más energía? Ok, obviamente esta porque tiene gran cantidad de mitocondrias. La región del antro píloro, ¿ok? O la región pilórica, tiene estas glándulas que son las glándulas antrales. Estas glándulas antrales que también cuya función principal es la secreción de moco. Pero no solamente secreción de moco, sino hasta ahora hemos relacionado el antro gástrico con la presencia de unas células importantes, que son las células enteroendocrinas. Dentro de las células enteroendocrinas, las células G, productoras de gastrina, importante en la región del antro. Y en la región del cuerpo, ven la diferencia, las glándulas gástricas, que son glándulas tubulares largas, que tienen células parietales, células principales, y miren la diferencia con el antro, las glándulas antrales, que son estas acinares que están formando principalmente moco y producen gastrina, por ejemplo, gracias a las células G. Aquí observamos para recordar el plexo mientérico de Awerach, donde se observa perfectamente las células ganglionares que están presentes aquí, obviamente que sirven de relevo, ¿no es cierto?, para las fibras tanto parasimpáticas como simpáticas, ¿no es cierto?, que van a llegar a este nivel, a partir de la cual incluso salen fibras de interrelación con los diferentes plexos. Muy bien. Cuando hablamos de la secreción gástrica, entonces hemos hablado acerca de la secreción principalmente de ácido clorhídrico. Pero no solamente es lo único, ¿no? Si vemos desde el punto de vista funcional el estómago, ¿ok? Podemos recordar entonces que el estómago está constituido, es una estructura que está constituida desde el esfínter esofágico inferior, cuya función es prevenir el reflujo, hasta el píloro, ¿ok? Cuya función es controlar el vaciamiento gástrico. Muy bien, según las regiones entonces hemos hablado de que el estómago en el fondo y cuerpo, gran parte del cuerpo, cumple la función de secreción y de reservorio. Recuerden ustedes, relajación receptiva, ¿ok? Pero a su vez también de secreción. Mientras que la parte más distal, en la cual es más prominente el músculo oblicuo interno, tiene función principalmente de trituración y mezcla. ¿Se acuerdan de los movimientos propulsivos y retropulsivos que se dan a este nivel como parte de la motilidad gástrica? Muy bien, entonces esto es desde un punto de vista funcional. Muy bien, entonces cuando observamos las células o analizamos las células que están presentes, nos damos cuenta que a nivel, por ejemplo, del cuerpo y del fondo van a estar presentes las glándulas que hemos observado, las glándulas fúndicas o glándulas oxínticas que tienen estas células, células parietales, por ejemplo, que se van a encargar de la secreción principalmente de ácido clorhídrico y factor intrínseco. Tenemos las células principales que se van a encargar de la secreción de pepsinógeno, ¿okay?, en su forma inactiva. Luego tenemos a nivel del antro o del nivel antro píloro, tenemos las células G, como hemos dicho, ¿no es cierto?, productoras de gastrina, y tenemos las células mucosas productoras de moco y también cantidades pequeñas de pepsinógeno, como van a ver en algunos textos, ¿no?, pero principalmente de moco. Aquí nuevamente entonces observando ya para analizar las fobiolas gástricas y las glándulas gástricas a nivel del cuerpo. Estamos viendo un corte en el cuerpo. Ya hemos visto la diferencia, ¿no?, entre cuerpo y antro. Esto es un corte del cuerpo. Okay. Muy bien, entonces, a propósito de lo que estamos viendo en la imagen anterior, vamos a enfocarnos en una glándula gástrica. ¿Okay? Después de la fobiola es la comunicación con una glándula, entonces ahora vamos a observar la glándula.
Cuando vemos este esquema entonces de la glándula, podemos observar aquí la presencia de diferentes células que tenemos que identificar. Por ejemplo, tenemos la superficie de la mucosa. A propósito, miren ustedes cómo tenemos, como les decía, ¿no? Una microscopía electrónica, cómo se observan estas foviolas o depresiones u hoyuelos, así se les llama, ¿no? Hoyuelos gástricos. Esta es la superficie del estómago. El epitelio de superficie viene por aquí y se invagina, ¿no es cierto?, formando esta depresión o hoyuelo. ¿Ok? Miren ustedes los diferentes hoyuelos que tiene. Entonces, uno de estos hoyuelos está representado aquí. Tenemos entonces aquí las células de la superficie, ¿ok? La capa mucosa, células mucosas de la superficie. Ven ustedes cómo se invaginan. ¿Qué función tienen estas células mucosas de superficie? Formación de moco. Hay unos péptidos o factor trébol, que son péptidos pequeños que se van a entrelazar con el moco para hacer que este moco sea más estable. ¿Ok? Secreción de bicarbonato, importante también, ¿no es cierto? Para regular la acidez o la acidez gástrica en exceso que pueda haber y proteger la mucosa o el epitelio gástrico. Luego de estas células de la mucosa, que vamos a encontrar la siguiente porción, que es el cuello de la glándula. El istmo y el cuello. ¿Ok? Istmo y cuello. ¿Por qué es importante? Porque aquí vamos a encontrar células madre que están en actividad mitótica, como se puede observar aquí. Y gracias a esa actividad mitótica entonces se produce la regeneración gracias a migración celular, tanto de la capa mucosa, de las células de la mucosa, como de las células que se encuentran por debajo de la glándula. Entonces, las células mucosas del cuello serán las más importantes desde el punto de vista de origen del resto de las células porque contienen a las células madre. Seguimos bajando, después del cuello vamos a encontrar el cuerpo de la glándula y hacia la profundidad el fondo de la glándula. Entonces el istmo con el cuello, el cuerpo y el fondo. A nivel del cuerpo vamos a encontrar células importantes como las parietales, secretoras de ácido y factor intrínseco. Tenemos las células enteroendocrinas, secretoras de histamina, por ejemplo, y también tenemos en la profundidad células principales, ¿okay?, secretoras de pepsinógeno. Entonces vemos cómo en el cuerpo priman, por ejemplo, las células parietales, en la parte más profunda van a primar las células principales secretoras de pepsinógeno. Y siempre salteadas encontramos las células enteroendocrinas, en este caso, por ejemplo, secretoras de histamina. En este esquema estamos observando, por ejemplo, la célula parietal y la célula principal. Entonces, observamos algunas diferencias en la célula parietal. La abundancia de elementos mitocondriales, de organelas mitocondriales que vemos en el citoplasma, importante porque hemos mencionado que la célula parietal necesita mucha energía. Tanto es así que estas mitocondrias llegan incluso a ser el 30% o a formar el 30 o 40% del volumen de la célula. Muy bien, mientras que en la célula parietal vamos a ver la cantidad de gránulos decimógenos y la presencia de retículo endoplasmático rugoso y aparato de Golgi en mayor cantidad que poseen, sobre todo en la parte más basal, ¿ok?, para producir estos simógenos que son, en este caso, el pepsinógeno, que va a ser eliminado, vemos aquí, por exocitosis. ¿Okay?, frente al estímulo adecuado, que en este caso sería un estímulo ácido con un pH menor de 2, en la cual el pepsinógeno es liberado y fácilmente se puede escindir o autocatalizar para liberarse la pepsina al final. Muy bien, y esta célula al igual se inhibirá con un pH mayor de 5. Es por eso que su principal estímulo es el estímulo ácido. En este caso vemos además, nuevamente en la célula parietal, la presencia de este sistema de canalículos, ¿okay?, canalículos intracelulares que vienen a ser prolongaciones del citoplasma hacia el interior de la célula, y la presencia también, como vamos a ver en la siguiente imagen, de estas estructuras que son las estructuras túbulo-vesilares o el sistema túbulo-vesicular. Importante esta célula en la producción de ácido, de tal manera de que el pH interno de la célula, que es 7.2, ¿okay?, y el pH externo, que es 1 o alrededor de 1 en el estómago, vemos la gran diferencia de pH que hay y la gran importancia que tiene la célula en contra de la gradiente, o sea, secretar hidrógeno en contra de la gradiente. Por eso es que el requerimiento de energía es bastante alta. Entonces, la secreción del estómago en la secreción del estómago tienen que ver las glándulas oxínticas y las glándulas pilóricas. Las glándulas oxínticas, que están en el cuerpo y en el fondo, secretan ácido clorhídrico, factor intrínseco importante para la absorción de vitamina B12. ¿Okay? También vamos a tener células que secretan moco y bicarbonato, que van a proteger al mismo epitelio. Y tenemos las glándulas pilóricas, que tienen las células G y también tienen las células productoras de moco.
¿ok? G importante para la producción de gastrina, que ya hemos visto que pasa a la sangre porque es una hormona para llegar a sus células diana. Este es un esquema en el cual estamos viendo nuevamente, ¿ok? En una célula parietal en estado de reposo y una célula parietal en estado de secreción. Vemos entonces cómo la célula parietal normalmente tiene entonces este sistema de canalículos. ¿Ven ustedes? Sistema de canalículos intracelulares. Además tiene este sistema túbulo-vesicular. Túbulo-vesículas que tienen estas estructuras pequeñas que no es más que la bomba la bomba hidrógeno-potasio ATPasa, ¿ok? La llamada bomba de protones que está en estas estructuras túbulo-vesiculares. Esto es en reposo. Muy bien, además ofrece receptores de tipo M3H2 y CCKB, tanto para la acetilcolina, histamina y gastrina. Muy bien, ¿qué pasa cuando se estimula? Entonces, cuando hay un estímulo, vamos a ver que estas estructuras túbulo-vesiculares se fusionan a los canalículos, dejando entonces aquí en la pared de los canalículos hacia la luz la bomba hidrógeno-potasio ATPasa, la bomba de protones importante, ¿ok? Para la secreción de ácidos o de hidrogeniones. Y vemos aquí cómo se estimulan estos elementos, estos receptores, gracias a lo que hemos mencionado, acetilcolina, histaminogastrina, cuando tienen contacto con los receptores. Y miren los mediadores secundarios que utilizan. En el caso de acetilcolina y gastrina, utilizarán el calcio, IP3 calcio, y en el caso de la histamina, el AMP cíclico. Aquí en este gráfico estamos observando lo que decíamos, gracias a que la célula parietal tiene una enzima que es la anhidrasa carbónica, entonces tenemos la presencia de bicarbonato. Bicarbonato entonces que se va a absorber en gran medida hacia la circulación sanguínea, hacia los capilares que circundan el epitelio para pasar hacia la sangre. Entonces, por cada hidrogenión que se secreta, vamos a tener que se va a reabsorber una molécula de bicarbonato. Es decir, que cuanto más ácido se libera, más bicarbonato, es decir, más alcalina se hace a la sangre. Y eso es lo que al final produce ese sueño o ese letargo que uno experimenta después de una comida, ¿no es cierto? Que que es debido a la llamada marea alcalina. Además estamos viendo aquí la presencia de la bomba hidrógeno-potasio ATPasa, uso de ATP, consumo de energía, importante entonces para la liberación de hidrogeniones. Tenemos canales de cloro también que van a hacer posible la salida de cloro y formación de ácido clorhídrico. Entonces vamos a tener, como vemos aquí, esto está en su texto de Constanzo, vamos a ver aquí la bomba hidrógeno-potasio ATPasa, aquí, secretora de hidrógenos. Y tenemos aquí, siempre en la cara vasolateral, tenemos la presencia de la bomba sodio-potasio ATPasa, ¿no es cierto? Que crea la gradiente inicial para que este mecanismo funcione. Tenemos aquí también en la membrana vasolateral el intercambiador entre bicarbonato y cloro, ¿ok? Y aquí tenemos la anhidrasa carbónica que hace posible la presencia intracelular del bicarbonato. Muy bien, entonces, ¿cómo es la regulación de la secreción? La regulación de la secreción puede ser una regulación neural o puede ser una regulación a base de sustancias, ¿okay? Una regulación que pueden ser a través de elementos que ya hemos estudiado, algunas de ellas incluso hormonales. Muy bien, entonces a nivel del sistema nervioso vamos a ver que el vago es el principal elemento que va a regular la secreción. Puede ser a través de un estímulo directo de la célula parietal, a través de acetilcolina, puede ser a través de un estímulo directo a las células G de la gastrina que están en la región antral, y lo hacen a través de fibras peptidérgicas que liberan GRP. Vemos que además aquí la distensión juega un papel importante en la regulación, estimulando la liberación de acetilcolina. A su vez también algunos elementos que se encuentran en el bolo o en los alimentos que consumimos, como los aminoácidos, que también tienen un efecto directo sobre las células G. Al final, la producción de gastrina pasa a la circulación y llega a su célula diana, nuevamente la célula parietal, ¿okay? Para la producción de ácido clorhídrico. Aquí tenemos en esta imagen, que de manera mejor explicada, la regulación neural de la secreción gástrica en respuesta a la distensión. Vemos aquí la distensión del estómago. La distensión de la pared del estómago aumenta la secreción de ácido mediante unos reflejos que pueden ser reflejos intrínsecos, los llamados reflejos cortos, ¿okay? Reflejos cortos que van a través de los plexos mientéricos, de tal manera de que esto va a ser posible de que se contraiga
estimule la secreción a nivel de la porción secretora, que es el cuerpo y fondo, principalmente el estómago, o pueden ser a través de reflejos largos, como este, por ejemplo, que es el reflejo vago-vagal, que viajan hasta los complejos o hasta el núcleo dorsal del vago, ¿ok? Cuya respuesta va a regresar nuevamente al estómago para el estímulo de las glándulas oxínticas o para el estímulo de la célula G a nivel antral. Entonces, nuevamente, la distensión es un elemento importante para el estímulo de la secreción gástrica. La distensión entonces lleva a un estímulo que puede ser corto, un reflejo corto a través del sistema nervioso entérico, o puede ser un reflejo largo a través del reflejo vago-vagal, llegando hasta el complejo vagal dorsal, cuyos eferentes, entonces ahora de nuevo hacia el estómago, van a ir a estimular la célula G a través de fibras peptidérgicas, ¿okay?, con liberación de GRP, o estimulación directas de las glándulas oxínticas para la secreción de ácido y de pepsina. ¿Okay? Entonces, esa es más o menos la secuencia neurológica de control. También tenemos entonces la regulación, que es una regulación hormonal, ya en la cual vamos a ver el fenómeno de potenciación. Entonces, la célula parietal ofrece receptores de tipo muscarínicos, receptores CCKB, receptores para la histamina de tipo H2, receptores para somatostatina, receptores para prostaglandinas. Entonces, vamos a ver que estos tres primeros elementos son estimuladores de la secreción gástrica. Entonces, ¿cómo lo hacen? A través de segundos mensajeros. En este caso habíamos dicho cómo el CCKB y receptores M3 juegan papel importante a través del calcio, IP3 calcio, mientras que la histamina tiene relación con el AMP cíclico. Ambos van a estimular a la bomba hidrógeno-potasio ATPasa para la secreción de hidrogeniones. Okay. Sin embargo, la acetilcolina tiene un efecto potenciador, aquí el signo más, potenciador sobre las células enteroendocrinas, al igual que la gastrina. Entonces los dos, tanto la acetilcolina, como la gastrina, ¿okay?, tienen un efecto potenciador sobre la secreción de histamina, estimulando entonces la mayor secreción de histamina. Entonces esto es lo que se llama efecto potenciador. ¿Okay? Mientras que en la parte inhibidora vamos a ver cómo la somatostatina juega papel importante y lo hace a través de a través de la activación de una proteína G inhibidora y como segundo mensajero AMP cíclico, inhibiendo el AMP cíclico de tal manera que se inhibe la secreción de hidrógeno. Entonces ven ustedes cómo la somatostatina es capaz de inhibir a la célula G, a su vez que es capaz de inhibir a la célula enteroendocrina para la secreción de histamina. Entonces el papel importante de la somatostatina como inhibidora. ¿Okay? Aquí podemos deducir entonces algunos elementos que pueden bloquear la secreción, ¿no es cierto?, a través de la atropina para el estímulo de acetilcolina, a través de la cimetidina o ranitidina para la secreción de histamina, ¿no? Sin embargo, en el caso de utilizar, por ejemplo, anticolinérgicos, la inhibición de la secreción gástrica no es total, debido a que vamos a encontrar algunos medios de estimulación, por ejemplo, en el caso de la gastrina, que se hace a través de los péptidos GRP, ¿no es cierto? El péptido GRP que va a estimular la secreción de gastrina, ¿no es cierto? Entonces, la secreción de ácido puede darse estimulada en menor medida, pero es posible tener secreción gástrica incluso con el uso de atropina. El control, entonces, vamos a ver que el control de la secreción gástrica tiene fases, o se ha descrito en fases. Tenemos una fase cefálica, una fase gástrica y una fase intestinal. Las dos primeras fases, ¿okay?, se han descrito ampliamente como estimuladoras, mientras que la última fase intestinal es principalmente controladora o inhibidora. Muy bien, la fase cefálica a nivel del sistema nervioso central, entonces, áreas que tienen que ver con las sensaciones, el pensamiento, la visión, el olfato. Entonces, todas esos estímulos van a llegar al tronco cerebral, al núcleo dorsal del vago. Y este estímulo se va a traducir entonces en una estimulación parasimpática, que va a llegar al estómago para estimular a nivel de las glándulas fúngicas el aumento de la secreción, tanto de la célula parietal de manera directa o estimulando de manera indirecta a la gastrina, a la célula G en la región antral. ¿Okay? Recuerden que digo indirecto porque la gastrina la célula G lo que va a liberar es la gastrina, que va a circular a la sangre para llegar nuevamente a la célula o a la glándula fúngica. La siguiente fase es la fase gástrica, que es la fase más importante. ¿Okay? Más o menos el 60% de la secreción gástrica se debe a esta fase. La presencia del alimento, entonces, porque aquí en la fase cefálica incluso se da sin presencia de alimento.
que recuerden que son solamente estímulos cerebrales superiores, pero aquí en la fase gástrica sí hay presencia de alimento. Entonces el contacto con la comida y sobre todo la distensión que genera este contacto, entonces desencadena reflejos nerviosos locales, que es por eso que hablamos de un reflejo corto y un reflejo largo. Los reflejos locales entonces son los reflejos cortos, que van a llevar entonces a una liberación o aumento de la secreción. Mientras que los reflejos largos son aquellos reflejos que se dan, ¿no es cierto?, nuevamente al centro dorsal del vago. Que, entonces, este estímulo largo, llamado el reflejo vago-vagal, responde con estas vías estimuladoras nuevamente de la secreción gástrica a nivel de la célula parietal y para la producción de gastrina. Entonces, es importantísimo esta fase gástrica porque tenemos la presencia del alimento en la cual no solamente es el estímulo mecánico, sino también, incluso para agregar, es el estímulo químico. Ven ustedes presencia de aminoácidos en la dieta, entonces que también van a estimular a las células G de manera directa. Y la última fase, en algunos textos van a ver ustedes que es el responsable del 10% de la secreción gástrica, ¿ok? Y se postula que a nivel duodenal, que cuando llegan aminoácidos y lípidos a nivel duodenal, dentro de los elementos que se estimulan, la colecitoquinina es uno de ellos. Entonces se habla, en teoría, de que la colecitoquinina podría circular mediante la circulación sanguínea, llegar nuevamente a la célula G, perdón, a la célula parietal, de tal manera que recuerden ustedes que la célula parietal tiene receptores CCKB. Entonces pueden actuar en ella la gastrina o la colecitoquinina. Entonces podrían estimular de alguna manera estos receptores CCKB para el incremento de producción de ácido clorhídrico. ¿Ok? Pero en menor cuantía definitivamente. Su principal control es inhibidor. A medida que la comida se desplaza al duodeno, entonces la presencia de grasas, hidratos de carbono, estimulan los reflejos hormonales y el ácido también, ¿no? Estimulan estos reflejos hormonales y nerviosos que inhiben la actividad gástrica. Vamos a ver aquí la presencia de la liberación de secretina, por ejemplo, importante para el estímulo del páncreas y la secreción de bicarbonato. Que la importancia del CCKB que va a ralentizar el vaciamiento gástrico y el péptido inhibidor gástrico que de igual manera ralentiza también el vaciamiento, ¿okay? Inhibiendo los tres de alguna manera la secreción gástrica. Aquí tenemos un resumen, entonces vemos aquí la fase cefálica gástrica, los porcentajes de importancia, la acción de manera directa o indirecta que tienen. Vemos la última fase que hemos visto, ¿no? Como la secretina es importante, ¿no?, para la secreción de bicarbonato, disminuyendo la secreción de gastrina. La colecitoquinina, el péptido inhibidor gástrico, inhiben también la secreción de gastrina y la de ácido clorhídrico. Muy bien, chicos, entonces nos quedamos hasta aquí. La próxima sesión vamos a hablar un poquito acerca de enfermedades del estómago para complementar la semana. Ok, muchas gracias.